¿Alguna vez has sentido que hablas con alguien, pero no hay conexión real? Como si estuvieran en el mismo lugar, pero en mundos distintos. Nos rodeamos de personas que pocas veces nos sentimos realmente entendidos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos conectar de verdad con alguien? Hoy quiero contar historias y hablar con ustedes de cómo podemos conectar con las personas. God bless unto those who envy me. He loved Judas, I can do the same by showing it. Quiero contarte historias para que cambien tu forma de ver las relaciones humanas, historias que nos enseñan lo que significa conectar con alguien. También te daré consejos para que después de este video puedas crear relaciones más profundas con las personas alrededor tuyo. Mientras tanto me voy construyendo mi casita. Había una vez un hombre que hablaba demasiado. Pensaba que si contaba historias interesantes, las personas lo admirarían. Pero un día conoció a un anciano que casi no hablaba. Solo escuchaba y sin embargo todos lo amaban. El hombre le preguntó, ¿cómo haces para caerle bien a todos? Y el anciano respondió, porque los dejo sentirse escuchados. La gente no busca palabras inteligentes, busca ser entendida. Y realmente es eso, las personas solamente quieren ser escuchadas y entendidas. Realmente a veces te dicen las cosas y no buscan una opinión. A veces sí, a veces no. Pero tus relaciones se harán más profundas cuando aprendas a escuchar realmente, ya que nuestra cabeza hace mucho ruido, pero cuando entrenas ese músculo de la escucha, tus relaciones mejoran, porque tienes esa empatía con los demás. Yo en estos días también estaba hablando con mi papá sobre eso. Yo le estaba diciendo, papá, ¿cómo hace para caerle bien a todos? Porque él realmente conoce a muchas personas y cada persona que va por la calle lo saluda. Entonces, él me dijo prácticamente lo mismo, solamente ser escuchado, ser amigable. El consejo de oro que realmente siento que te puede ayudar a conectar realmente con las personas es hablar de cosas profundas. Puede ser de algo que te guste, puede ser de algo que te guste o que le gusten a los dos, pero si a la otra persona le interesa más ese tema, obviamente le fascinará más hablar contigo y esa persona estará más encantada de hablar contigo sobre un tema que le gusta. Pues para darte un ejemplo, hoy justamente me conseguí un amigo que no veía hace muchos años y prácticamente no sabía qué decirle, y porque es un amigo que no veía hace muchos años, prácticamente como ya un desconocido, y yo simplemente le saco un tema y no es simplemente hablar de muchos temas en específico, es solamente hablar de un tema a profundidad. Por ejemplo, a él le gustan las motos. Yo le pregunto, ¿y cómo te va con las motos? ¿Tienes una moto? ¿Te gusta eso de arreglar motos? Y ahí nos profundizamos en solo un tema. Y cuando tú te profundizas solo en un tema hablando con la persona y ese tema le gusta a la persona, estará encantada de hablar contigo y simplemente profundizarán el tema. No vagarán como si fueran 1000 temas, y realmente ese es un buen truco para conectar con las personas. Si quieres realmente conectar con alguien, deja de pensar en qué vas a decir después. Mira a los ojos, siente lo que te dicen y escucha como si sus palabras fueran lo más importante del mundo, y esa persona se sentirá valiosa. Cuando una persona te hable, no lo interrumpas. En su lugar, haz un espacio de silencio. Asiente cuando sea tu turno y haz preguntas en lugar de cambiar el tema, ya que por lo que te digo, si tú te centras solo en un tema en específico, podrás profundizar en ese tema y será mucho mejor la conversación para ambos. Por ejemplo, él te está diciendo lo que le pasó ayer y entonces tú le dices, entonces lo que sientes es que, entonces te sientes feliz o triste por eso. Le haces preguntas y para que esa persona vea que realmente entiendes cómo te estás sintiendo y que estás captando la historia. Ahí les voy a contar otra historia. Un soldado regresó de la guerra, pero no podía hablar de lo que había vivido. Sentía que nadie lo entendería. Hasta que un día, en una estación de tren, un hombre mayor se sentó a su lado y dijo, yo también volví de la guerra hace muchos años y nunca pude hablar de ello.
En ese momento, sin necesidad de explicaciones, el soldado sintió que por primera vez había sido entendido. Nos cuesta abrirnos por miedo a ser juzgados, pero la verdadera conexión nace cuando nos mostramos somos como somos. Así que no tengas miedo de abrirte con alguien si realmente quieres sentir una conexión con esa persona. Atrévete a compartirlo. El consejo que te puedo dar referente a eso es que habla de lo que realmente sientes, no solo de lo que suena bien. No tengas miedo de decir no estoy bien. La vulnerabilidad crea una conexión. Y haz preguntas profundas. En lugar de quedarte en la superficie preguntando cosas tontas, preguntando cosas sin sentido, haz preguntas profundas, como a qué te piensas dedicar, o cómo te ves en 3 años, o qué piensas del universo, qué crees que existe más allá de aquí, qué es lo más importante en tu vida, qué te da miedo admitir sobre ti mismo, cuál ha sido el momento más difícil que has superado. Esas preguntas llevan a conversaciones significativas porque son importantes y profundas. Cuando la conversación realmente es profunda es cuando los dos hablan y escuchan y así sucesivamente y no se quedan callados. Literalmente es una buena conversación y no se quedan sin hablar. Ahí les voy con otro cuento. Un hombre iba a visitar a su amigo enfermo en el hospital cuando él se dio cuenta de que su amigo estaba muy enfermo y débil, incapaz de hablar. En lugar de intentar llenar el vacío hablándole o diciéndole cosas, simplemente se sentó a su lado y le tomó su mano. Estuvieron así por horas sin decir nada. Días después el amigo le dijo: de todas las personas que vinieron a verme, tú fuiste el que realmente estuvo aquí conmigo. ¿Y cuál es la reflexión de esto? Es que muchas veces creemos que la conexión está en las palabras, pero muchas veces la forma más profunda de estar con alguien es en el silencio. No intentes siempre llenar los vacíos con palabras. A veces solo con estar presente es suficiente. A veces solo con estar presente es suficiente. No siempre para sentir una conexión hay que hablar. A veces una mirada, un gesto, simplemente estar ahí dice más que cualquier conversación. Aprende a leer el lenguaje corporal. Alguien puede decir estoy bien, pero su tono de voz o sus expresiones dicen lo contrario. Con alguien es ver más allá de las palabras. Conectar con alguien es ver más allá de las palabras. Si quieres conectar con alguien, escucha sin querer responder. Ábrete sin miedo a ser juzgado. Y aprende a estar presente sin necesidad de palabras. La conexión real no se trata de impresionar a los demás, coño, sino de permitir que ellos sean ellos mismos contigo. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste una conexión tan profunda con alguien que las palabras sobraban? Aquí te dejo unos pasos para que puedas hablar con cualquier persona y conectar con esas personas. 1. Saber qué preguntas hacer. 2. Saber bien de ti mismo y saber cosas. Porque si van a hablar, tú tienes que saber cosas, ¿sabes? Tienes que ser interesante, por así decirlo. Si esa persona te lleva a preguntar a qué te dedicas o qué quisieras hacer en el futuro y tú no tienes una buena respuesta para eso, todavía lo estás averiguando, no sería muy interesante de tu parte. En cambio, tú tienes un foco, tú sabes que vas a hacer tal tipo de cosas, ya genera más curiosidad, te centras más y es como que esta persona tiene propósito, esta persona es interesante. Y tienes cosas de qué hablar, ¿entiendes? Es como si la persona le gusta la música y a ti también te gusta la música y tú sabes de ese tema, ya que te gusta, investigaste sobre ese tema. Entonces, hablan de ese tema en específico y como tú sabes del tema, será más interesante hablar. Pero imagínate si a la persona le gusta un tema en específico y tú no tienes la capacidad de hablar sobre eso, no sería nada interesante. Por eso realmente es bueno conectar cuando sabes de ciertos temas. Hay gente que les gusta el silencio y con el simple hecho de estar ahí, tomarla de la mano o simplemente estar ahí en un momento difícil puede sobrar, puede ser demasiado para ellos. Eso realmente lo valoran. Por ejemplo, a mí de vez en cuando me gusta quedarme en silencio, ya que no me gusta ensuciar mucho el ambiente con las palabras y me gusta quedarme en silencio. Entonces realmente a veces las palabras no siempre ayudan. Depende de cada ocasión y de cada persona.
Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te suscribas y dejes un like, un comentario ahí. No olvides que te quiero. Adiós.